Hola mis amados, Dios me los bendiga. Muy buenas noches. Les saludamos aquí desde el lugar secreto. Bueno, hoy con nuestra tercera parte de En contra del espíritu jezabelico. Donde quiera que nos veas, donde quiera que estés, un cordial saludo aquí desde Bogotá, Colombia. Bendiciones, bendiciones. Si me escuchas, te agradecería mucho que me dijeras si se escucha bien el sonido. Bueno, vamos a dar inicio en 2 minuticos. Vamos a ver quiénes están conectados, desde qué parte del mundo nos saludan. Bien, parece que sí, estamos aquí conectados. Vamos a ver cuántos más se conectan en esta noche. Puedes tal vez compartir este enlace, puedes tal vez darle like. También lo estaremos bajando y lo pondremos en nuestra plataforma de YouTube, Altar de Oración Adonai o Franco Lagos, Naví Shamar, para que puedas seguir con este estudio. No sé si me escuchas bien, los que estén conectados, si me escuchan bien. Ok, perfecto. Bueno, mi esposita está ahí conectada con mis hijos, me dicen que se escucha bien. ¿Qué tal si ponemos este tiempo en las manos de Dios? Antes de iniciar vamos a orarle a nuestro Señor que nos ayude para que sea su preciosa, su hermosa palabra la que nos dirija en esta hora. Que sea Dios hablando a nuestras vidas. No olvides, hoy estamos hablando de En contra del espíritu jezabelico, la tercera parte. Hoy vamos a hablar de tiempo de arrepentimiento y el falso arrepentimiento. El falso arrepentimiento. Amado Señor y Dios Padre nuestro, hoy nos presentamos delante de ti en el nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, rogando, Señor, tu favor para con nuestras vidas, rogando que nos hables, rogando que nos enseñes, rogando que tu palabra sea luz, que tu palabra sea consejo, que tu palabra sea dirección. Señor, te rogamos que abras nuestros sentidos. Te rogamos, Espíritu Santo, que esta tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Que nos ayude, Señor, a ser entendidos en los tiempos. Que nos ayude, Señor, a hacer lo correcto. Que nos ayude, Señor, por tu infinito amor, Padre bueno, Padre eterno, a corregir nuestro caminar. Que nos ayudes por tu palabra hoy a ser sensibles a lo que quieres hacer en nuestras vidas. Te ruego, Espíritu Santo, quien quiera que esté, donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo, Espíritu Santo, toca a través de esta enseñanza a cada vida, a cada persona. Te ruego, Señor, libértanos por tu Espíritu, libértanos por tu palabra. Obra en cada vida, Señor, obra en cada corazón. Trae a cada vida revelación, dirección. Libera nuestras vidas de todo espíritu jezabélico, todo espíritu de Acab, Señor, de todo aquello que no nos deje vivir conforme a tu propósito, tal vez de todo aquello que nos estanca, de tal vez todo aquello que nos atavía, no nos deja crecer, avanzar, de todo aquello que nos oprime, Señor. En este tiempo ponemos nuestras vidas delante de ti y te rogamos, Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón, que nos ministres, que toques nuestras vidas, que podamos sentir tu presencia, que tu palabra sea luz, dirección, pero que por tu palabra nuestras vidas puedan ser transformadas para agradarte solo a ti, mi Rey y Dios, Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Bueno, quedamos en la parte número 3 de Primera de Reyes capítulo 21. Estamos en el versículo 20. Qué bueno, qué tal que nos acompañes en esta hora y leamos juntos la palabra. Vamos a Primera de Reyes capítulo 21, versículo 20. La tercera parte, tiempo para el arrepentimiento. Vamos a ver qué pasó, vamos a ver qué sucedió en ese tiempo.
con ese espíritu jezabélico que estaba atacando al pueblo de Israel, que estaba controlando al pueblo de Dios, que estaba controlando al rey de Israel, que era Acab en ese entonces. Y hoy vamos a hablar del tiempo del arrepentimiento. ¿Cuántas veces Dios nos habla? ¿Cuántas veces Dios nos enseña? ¿Cuántas veces hemos recibido consejo y dirección para que tal vez corrijamos cosas en nuestras vidas que parecieran no estar bien delante de Dios? A veces no somos conscientes y muchas veces nosotros de una u otra manera sabemos que hay algo mal en nuestras vidas, algo no camina bien. A veces permitimos deseos de nuestro corazón, a veces permitimos la vanagloria de este mundo, como dice la escritura, los deseos de los ojos. A veces anhelamos tantas cosas y están muy adentro de nosotros y no reconocemos que esas cosas estancan el propósito de Dios para nuestras vidas, como hijos de Dios. Ahora más cuando somos siervos de Dios, cuando somos hijos, pastores, profetas, maestros, apóstoles, evangelistas, maestros, a veces el espíritu jezabélico nos rodea. A veces el espíritu jezabélico está en contra nuestra. A veces el espíritu jezabélico se levanta para conquistarnos, para atraparnos, para seducirnos. El espíritu jezabélico se levanta en contra de nuestras vidas y no somos conscientes o no discernimos lo que se está moviendo. Entonces estamos atacando eso, ese espíritu jezabélico que se mueve en nuestro entorno, que a veces no sabemos reconocerlo, no sabemos discernir. Entonces estamos mirando históricamente, espiritualmente y bíblicamente cómo pudiera afectar a una persona, a un líder, a un pastor, a un hijo de Dios ese espíritu. Y pues lo que nos dice la escritura de lo que pasó en ese tiempo con Acab y con Jezabel. Tiempo para el arrepentimiento o el arrepentimiento temporal o el falso arrepentimiento. Se le dijo a Acab que tenía que corregir sus pasos. Y lo que le dijo Elías está en el versículo 20. Acab le dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo? ¿Te has hallado enemigo mío? Y él le respondió: te he encontrado porque te has vendido para hacer lo malo delante de Jehová. Dice la escritura que este hombre Acab, que era el rey de Israel, el que estaba gobernando, el líder, la autoridad, estaba haciendo cosas incorrectas delante de Dios. Para él era aceptable lo que él estaba haciendo, para él era bueno lo que estaba haciendo, tal vez ni siquiera era consciente de lo que estaba haciendo, pero Dios dice que se vendió a hacerlo mal. Versículo 21 dice: y aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Dios en cierto modo está molesto con Acab, con ese espíritu de liderazgo que a veces de alguna manera actúa de manera incorrecta delante de Dios, y Dios dice: ¿sabes qué? Voy a levantarme en contra tuya y voy a traer castigo sobre tu vida. A veces como hijos de Dios no enderezamos nuestros pasos. A veces somos buenos para ver los defectos o los errores de otros, pero no miramos nuestros propios errores. A veces nos falta depender más de la palabra para que la palabra guíe nuestros pasos, nos enseñe, nos dirija. Necesitamos meternos más en el secreto de Dios para que el Espíritu Santo nos revele. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Es así como debemos ser conscientes que a veces estamos equivocados y no lo aceptamos. Este hombre acá estaba equivocado, siendo el rey, siendo el líder, siendo tal vez el guía gubernamental, la autoridad sobre la nación. Estaba actuando de manera incorrecta, aunque él estaba convencido que estaba haciendo bien. Dice la escritura que vendría castigo, su herencia, su heredad, su familia, hasta su siervo, todos serían desterrados, quitados. Dice: y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nadab, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira. Primero, nos levantamos en contra de Dios, hacemos lo malo. Segundo, hay rebelión, y hay rebelión en nuestra vida, porque cuando no aceptamos sus decretos, sus parámetros, sus mandamientos, a eso la Biblia le dice a rebeldía, y la rebeldía está comparada con la brujería, dice la escritura, con hechicería, la rebeldía y la obstinación con la hechicería y brujería. Dice Dios que Acab lo provocó a ira, pero no solamente eso, dice ahí en el versículo 22, y has hecho pecar a Israel. A veces como líderes, como pastores, siervos o ministros, no estamos alineados al propósito de Dios, a la palabra de Dios, y simplemente hacemos pecar al pueblo de Dios. Y muchas veces como líderes o cabezas no conocemos las normas, las leyes, los gobiernos, y simplemente actuamos bajo nuestro criterio y llevamos a otros a equivocarse, pero sobre todo a ir en contra de los decretos de Dios. Y dice: y has hecho pecar a Israel. Versículo 23, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Versículo 24,
El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. Es un peligro ir en contra de Dios, es un peligro estar alejados de la palabra. A veces pensamos que porque llevamos 1 año, 2 años, 10 años, 15 años en la palabra de Dios, en el Evangelio, pensamos que de una manera u otra sabemos mucho. Sabemos uno que otro texto bíblico y en cierto modo creemos que sabemos más que Dios. Entonces necesitamos reconocer que necesitamos acercarnos a Dios cada día más. Escúchame bien, ahora se declara que viene un castigo sobre Acab, se declara que Acab va a ser exterminado, su simiente, su heredad, aún sus siervos van a ser quitados, y no somos conscientes que muchas veces nuestras acciones pueden perjudicar a nuestra familia, a nuestros hijos, a la gente que nos rodea. Dice el versículo 25, dice, y a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque su mujer lo incitaba. Ese es el problema de los que tenemos, o que tienen, corazón de Acab. Hay gente, o a veces caemos en el error de que nos dejamos incitar, manipular, influenciar por ese espíritu de Jezabel. Y Jezabel, la esposa de Acab, lo incitaba a hacer lo incorrecto. Tengamos cuidado de quién habla a nuestro oído. Tal vez puede ser nuestro cónyuge, tal vez puede ser un líder, un falso profeta, tal vez pueden ser personas que nos rodean, que tienen ese espíritu de Jezabel y no nos dejan vivir conforme a lo que Dios quiere y conforme a los parámetros que Dios establece. Tengamos cuidado, Dios es bueno y su palabra nos guía, nos aconseja. Necesitamos ser personas fieles conforme a la palabra. Ese espíritu jezabélico que actuaba en la mujer, o esa Jezabel, actuaba para contaminar a Acab, y Acab se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Versículo 26 dice, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales Jehová lanzó delante de los hijos de Israel. Cuando estamos lejos de la palabra de Dios, cuando no conocemos su consejo, cuando nos dejamos influenciar, manipular por ese espíritu de Jezabel, cuando nos dejamos incitar, dejamos de depender de la palabra, dejamos de depender del consejo de Dios, y entonces cuando no conocemos la palabra o conocemos solamente algunas cosas de la palabra, fácil es imitar lo que el mundo ofrece. El mundo ofrece muchas cosas que van en contra de los parámetros o de lo que está escrito. Es fácil tomar modelos del mundo, es fácil tomar lo que está de moda, es fácil tal vez aceptar el criterio que otros dicen, pero muchas veces no entendemos que estamos lejos de la palabra de Dios. Entonces dice la escritura que Acab se vendió, se puso a trabajar o a vivir o caminar en pos de ídolos y hacer conforme a todo lo que otros pueblos hacían. Versículo 28, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto a Acab? Se ha humillado delante de mí, pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traerá mal sobre su casa. El caso es que simplemente Dios dice que vio cómo Acab en cierto modo se había arrepentido, había cambiado. Dios siempre nos da oportunidad para el cambio, Dios siempre nos da oportunidad para el arrepentimiento. En el versículo 27 dice que Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Dios en su bondad, en su infinito amor, siempre quiere que nos volvamos a Él, que andemos en sus parámetros, que vivamos conforme a su palabra, y a lo que Dios ve que Acab en cierto modo toma la decisión de cambiar, Dios dice, detente, no voy a traer castigo en este momento, solamente después traeré castigo sobre su familia, sobre su heredad, mucho tiempo después. Desafortunadamente, hoy estamos hablando del arrepentimiento temporal o del arrepentimiento falso o del arrepentimiento fingido, que fue lo que hizo Acab. En ese momento él le dolió tal vez lo que Dios iba a hacer en su contra, tal vez como Dios quería castigarlo. Cuando viene reprensión a nuestras vidas, cuando viene una palabra de Dios para que corrijamos nuestro caminar, cuando viene una palabra de Dios para que hagamos lo que Dios nos manda hacer, muchas veces en ese momento somos emocionales,
y esa emoción nos lleva a un cambio temporal, nos lleva a un cambio superficial, que fue lo que le pasó acá. Y esos cambios temporales o esos cambios momentáneos o temporales por conveniencia o cambios por conveniencia simplemente nos van a llevar a que más adelante sí o sí venga el castigo sobre nuestras vidas. Muchas veces nos ponemos una máscara y tratamos de que con nuestro arrepentimiento o nuestro cambio fingido o nuestro cambio temporal, Dios no establezca el castigo o la reprensión sobre nuestras vidas. De hecho, la palabra dice que la maldición no viene sin causa. Muchas veces sí viene castigo sobre nosotros por no enderezar nuestros pasos. El caso es que Acab toma la decisión de cambiar. Dice, rasga sus vestidos, se viste del cilicio. Dice, ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. Esa humillación, ese cilicio fue temporal. Ya lo vamos a ver. Dice Dios, ¿no has visto a mi siervo Acab como se ha humillado delante de mí? Yo veo la bondad de Dios, yo veo la fidelidad de Dios, yo veo el amor de Dios. Dios siempre procurando, dice que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Dice la palabra que si pecamos, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Entonces Dios siempre quiere que nos arrepintamos. Dice la Escritura que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué tal si empezamos a poner en nuestras vidas el arrepentimiento, en ir a los pies de Cristo, el ir y conocer la palabra, el ir a conocer a Dios, el ir a conocer a Jesús y mirar de qué manera debemos nosotros empezar a corregir nuestro caminar? ¿En qué hemos obrado mal? ¿Qué cosas hemos hecho mal? Si miramos la palabra podemos encontrar lo maravilloso, lo precioso, lo majestuoso que es Dios. Pero también si miramos en la palabra, a veces miramos lo lejos que estamos de Él. Permitimos en nuestra vida cosas incorrectas, somos engañadores, somos mentirosos, decimos palabras deshonestas, palabras incorrectas, palabras ociosas, no perdonamos al hermano, herimos a otros, hablamos mal de otros, etc. Son muchas cosas que podemos encontrar en la Escritura que desagradan a Dios. Entonces en eso debemos empezar a ser meticulosos para empezar a corregir nuestro caminar. Siempre el espíritu jezabélico nos va a incitar a desviarnos del propósito de Dios. Es fácil desviarse para copiar lo que el mundo ofrece. Dios siempre ofrece la oportunidad para el arrepentimiento, pero muchas veces nuestras acciones o nuestros cambios son temporales. Es ahí donde vemos cómo Dios empieza a obrar para corregir o enderezar los pasos de Acab. Micaías profetiza la derrota de Acab. El versículo 1 de Primera de Reyes 22 dice lo siguiente, que Acab va a la guerra después de 3 años que han tenido una paz temporal contra los de Asiria. Ahora toma Acab la decisión de ir con Josafat y atacar a Siria. Y dice la Biblia en el versículo 5, dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales les dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galad, o los dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová entregará en mano del rey. Josafat tenía tal vez el hábito, o Josafat tal vez tenía la costumbre o la necesidad de consultar a Dios. No estamos hablando del profeta. Estas noches, estos jueves que hemos venido hablando de lo profético, el profeta no es, en cierto modo, como te dijera yo, la persona que debe sobresalir. No es el protagonista, es la palabra. El protagonista siempre es el Espíritu Santo. Lo profético viene por el Espíritu Santo de Dios. Si no viene por el Espíritu Santo de Dios, no es correcto. Y lo profético siempre se debe mover conforme a la palabra, porque la palabra es la palabra profética, certera y segura. Entonces vemos que Dios habla por su palabra y sabía Acab en lo que había fallado, sabía Acab que andaba lejos de Dios, sabía Acab que había desobedecido a Dios, sabía Acab que le venía castigo en cierto momento. De hecho, por eso trajo un arrepentimiento temporal. Pero este hombre Josafat, antes de ir a la guerra con Acab en contra de Siria, dice, oiga, ¿qué tal si consultamos a Dios? Te ruego que consultes la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a sus profetas, o a los profetas, que eran como 400, dice la Escritura, y les pregunta a los profetas, ¿iré en contra de Ramot de Galad o la dejaré? Siempre el espíritu jezabélico también tiene un equipo profético, que está muy de moda, entre comillas, tener profetas. Todo el mundo es profeta. Le habla un pajarito y es profeta, se mueve una hoja y es profético, cae del cielo agua y todo es profético, etc. Pero no entendemos que también los Acab o lo jezabélico tiene profetas, gente que está desviada, que no habla conforme al propósito de Dios, que no escuchan a Dios o que están alejados de la verdad de Dios. Este hombre Acab, o el rey de Israel,
manda a llamar sus profetas, que eran 400, y les dice, bueno, vamos a ir, puedo ir a la guerra. Y ellos dicen, sube, sube, porque Jehová les entregará en sus manos. Josafat era de aquellos que tal vez no se movían sin dirección de Dios. Pero también debemos reconocer que los Acab, o los que están contaminados con el espíritu jezabélico, también siempre tendrán profetas que les hablen conforme a su corazón. Está muy de moda hallar profetas que hablen de acuerdo al corazón del oyente. Vemos que todo es profético, como les vengo diciendo en estas noches, todo es profético, pero no es profético conforme a la palabra, sino que es profético para alimentar el corazón del pecador, para alimentar el corazón del rebelde. Vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, vas a ser sanado, sin darle un mensaje de cambia tu vida, endereza tus pasos, camina conforme a la voluntad de Dios, empieza a acercarte a Dios. Nos cuesta decir eso. Un profeta de Dios o una persona que habla de parte de Dios siempre debe estar direccionando al pueblo para que la gente ame a Dios, siga a Dios, tema a Dios, conozca a Dios, se acerque a Dios. Esa es la realidad. Pero siempre existirán profetas que hablen conforme al deseo del corazón de los hombres. También habrá profetas donde haya un espíritu de error. Esos profetas que tenía Acab, que eran 400, tenían un espíritu de error. Versículo 7 de Primera de Reyes 22. Y dijo Josafat, ¿hay algún profeta de Jehová por el cual consultemos? En este caso se habla, ¿quién es el mensajero de la voz? ¿Quién es el mensajero o el portavoz de Dios? ¿Quién es aquel que puede hablarnos de parte de Dios para que dirija esta guerra? ¿Debemos salir a la guerra? ¿Será que podemos hacer guerra contra Asiria? El rey le responde a Josafat, hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Y dice, Micaías, hijo de Inla, mas yo le aborrezco, escúchame bien, mas yo le aborrezco, dice Acab, porque nunca profetiza sino solamente mal. Es así como muchas veces entendemos que los que están contaminados con el espíritu jezabélico, los que están con su corazón lejos de Dios, los que tienen ese espíritu jezabélico predominante alrededor de sus vidas, nunca van a aceptar a una persona que les hable de parte de Dios, se van a incomodar. Y dice, yo le aborrezco. En pocas palabras, los profetas que hablan de parte de Dios o que hablan la palabra de Dios, siempre van a ser aborrecidos. Debemos ser un poco maduros como hombres de Dios, como profetas, entre comillas, si es que somos profetas. ¿Por qué? El profeta debe ser una persona que hable un consejo de parte de Dios y debe dar el mensaje como Dios quiere, dar el mensaje a quien Dios quiere, en el tiempo que Dios quiere, sin importar quién sea. El caso es que el rey sabía que este Micaías no hablaba de manera correcta y nunca le profetizaba bien. Es un peligro hablar de parte de Dios si Dios no nos ha mandado. Es un peligro decir que es algo profético si no está en la palabra. Es decir, que es un peligro decir que somos proféticos cuando Dios no nos ha mandado a decir nada. El caso es que este hombre no quería, en pocas palabras, a Micaías, porque Micaías no le hablaba lo que él quería. Así de fácil. Y le dice a Josafat, no hable el rey así. Entonces, te lo repito, siempre habrá un Micaías apartado, siempre habrá un profeta de Dios apartado, siempre habrá un profeta de Dios que escuche la voz de Dios y que hable de parte de Dios. Pero también siempre habrá alguien contaminado con el espíritu jezabélico que se incomodará con aquellos hombres que hablen de parte de Dios. El espíritu jezabélico siempre deseará que se hable conforme a sus deseos y no conforme a su palabra. Debemos volver a la palabra de Dios. Debemos volver como hijos fieles a escucharle, a conocerlo, a buscarlo con todo nuestro corazón, a vivir en sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Debemos volver a Dios por medio de la palabra. Y si es que hay profetas que hablen de parte de Dios, y si es que creemos en lo profético o no, que lo que se oiga o lo que se hable sea conforme a la palabra del Señor. Volvamos al Señor, volvamos a la palabra. Seamos sensibles, tengamos cuidado de ese espíritu jezabélico que a veces quiere contaminarnos, influenciarnos, opacarnos y alejarnos del propósito de Dios. Primera de Reyes 22:9 dice, entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Inla. Y el rey de Israel y Josafat de Judá estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta. Escúcheme, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Mandan traer al profeta de Dios a Micaías para que vaya y hable. Pero también estaban los profetas de Acab, entre comillas, los profetas de Jezabel, entre comillas, un poco de profetas que estaban hablando al corazón del pueblo y que estaban hablando conforme lo que el pueblo quería escuchar. Que de hecho, más adelante lo vamos a ver, eran profetas comprados
porque se sentaban a la mesa con Jezabel. Eran 400. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Se manda llamar a Micaías para que vaya y lleve un consejo de parte de Dios, o para que vaya y hable de parte de Dios. Pero también habían otros que estaban hablando conforme a su corazón, conforme a sus propósitos, conforme a sus deseos, pero no conforme a la voluntad de Dios. Versículo 22 dice, versículo 12, perdóname. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Estos 400 profetas aparentemente estaban profetizando en nombre de Jehová. Y dice: serás prosperado. Los falsos profetas siempre promoverán la falsa prosperidad y siempre promoverán las falsas conquistas. Ellos dicen que Dios, que Jehová iba con ellos. Y tú sabes que no es así. Eran profetas contaminados con el espíritu de Jezabel. Eran profetas que estaban al servicio del rey Acab. Eran profetas que en cierta manera no estaban escuchando la voz de Dios, y que había en sus vidas un error, un espíritu de error. Seamos conscientes, se lo repito. Tengamos cuidado con aquellos que dicen hablar de parte de Dios, con aquellos que promueven la falsa prosperidad. Yo sí creo en la prosperidad, pero la prosperidad bíblica, no la prosperidad que promueve el mundo. Ahora, escúcheme, también los falsos profetas siempre promueven falsas victorias. Una persona que no está ligada al Espíritu, una persona que no está ligada a la palabra, a veces lleva a otros al error, a la pérdida. A veces guía de manera incorrecta. Y hay muchos reyes, o hay muchos líderes, o hay muchas cabezas de gobierno que están siendo mal guiados por falsos profetas, o por profetas que le hablan conforme a su corazón, pero que no están alineados con la palabra de Dios. El caso es que Micaías, claro, de una manera u otra, sí le profetiza acá. Mira lo que dice el versículo 13 de Primera de Reyes 22. Las personas querían que Micaías profetizara de la misma manera que ellos. Eso es una realidad. Ellos decían: repite estas mismas palabras, quiero que digas lo mismo. Mira, todos los 400 profetas están hablando, yo quiero que tú digas lo mismo. Entonces tengamos cuidado de qué personas nos rodean. Siempre habrá personas que quieran que una persona que habla de parte de Dios hable conforme al mundo. Siempre habrán personas que quieran influenciarnos, como hacía Jezabel. Incitaba a Acab, incitaba al pueblo de Dios, incitaba a la gente, como lo vimos en las 2 reuniones pasadas. Pero entonces tengamos cuidado de que nosotros, si somos hombres de Dios o personas que hablan de parte de Dios, no seamos incitados por ese espíritu de error, o no seamos incitados para llevar a la gente al error. Escúchame, muchos querrán que hablen igual, que nosotros hablemos igual que ellos, ministremos igual que ellos, incitemos a otras personas igual que ellos. Siempre habrá alguien que quiera influenciarnos para que hablemos la misma manera. Siempre habrá alguien que quiera influenciar a un profeta de Dios para que copiamos sus maneras, sus palabras, sus ideales, sus propósitos. O al contrario, cuando no cumplimos sus propósitos, como Micaías, somos rechazados. Muchos quieren mover nuestro parecer para alinearnos conforme a ellos. Muchos quieren que profeticemos de acuerdo al corazón de la gente y no conforme al corazón de Dios. Primera de Reyes 22:14 dice la escritura: y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Este hombre Micaías, este hombre de Dios, estaba diciendo: yo voy a hablar lo que Dios me mande hablar. Yo voy a decir lo que Dios me mande decir. Yo voy a declarar lo que Dios me mande declarar. Entonces, como profetas, tengamos cuidado de aquello que algunos quieren poner en nuestros oídos para que lo pongamos en nuestra boca. Cerremos nuestros oídos a todos aquellos que nos quieren hablar para tergiversar el propósito de Dios y tergiversar la palabra de Dios. Por eso te digo, si somos profetas, para aquellos que dicen ser profetas, ten cuidado de quién te habla y te influencia. Personalmente, a mí me ha pasado muchas veces personas que quieren incitarlo, influenciarlo, manipularlo, para que uno diga lo que ellos quieren que uno diga. Y eso le estaba pasando a Micaías. Pero Micaías dijo: no, yo solamente voy a hablar lo que Dios me mande hablar. Pero mira lo que sucede, versículo 15. Vino pues al rey y le dijo Micaías: ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad, o la dejaremos? Y él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Me parece muy curiosa la manera como obra Micaías, porque Micaías habla de manera sarcástica, pero el rey sabía que él no hablaba en serio. Entonces debemos estar siempre dispuestos a hablar de parte de Dios. Debemos estar siempre dispuestos a atender a la voz de Dios, aunque otros no nos quieran escuchar. Lo profético está ligado al Espíritu de Dios, te lo repito.
Pero el Espíritu de Dios nunca se va a apartar de la palabra. El Espíritu de Dios siempre hablará por la palabra. Lo vimos en reuniones pasadas. Dice que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, y santos hombres de Dios, profetas de Dios, hablaron y ministraron conforme a la palabra. Entonces tengamos cuidado de no dejarnos influenciar o incitar para que hablemos lo que otros quieren que hablen. Hoy día están de moda las escuelas proféticas, gloria a Dios por eso, pero deberían moldear el corazón del profeta para que sea un hombre de intimidad, una mujer de intimidad, una persona de palabra, una persona que conozca la verdad de Dios, una persona que sea temerosa, que sea fiel. Estuve en algunas escuelas proféticas hace unos años atrás y decían: profetiza, habla, lo que tú digas va a ser realidad, cuando no es cierto si no va ligado a la palabra de Dios. Sigamos entonces, versículo 16, y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Este rey Acab, en cierto modo, estaba diciéndole al profeta: dime la verdad, ¿qué es lo que Dios te dice? Tal vez estaba seguro, tal vez tenía dudas, tal vez estaba recordando la amenaza que Dios le había hecho antes por no hacer lo correcto, por andar lejos de Dios, y le dice: dime la verdad. Entonces el rey le dijo, Micaías le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Micaías profetiza la derrota del pueblo, la derrota de Acab. Escúcheme, tenemos que decir lo que tenemos que decir, aunque el rey o el pueblo no nos quiera escuchar, aunque otros no nos quieran escuchar. Debemos dar un mensaje de Dios claro, conciso y específico. Tengamos cuidado de hablar cosas que no están en la palabra. Por eso yo, en cierto modo, a veces tengo cierta vergüenza ajena por aquellos que dicen ser profetas y no lo son, como dice la Escritura, por aquellos que hablan cosas vanas, que hablan al corazón del hombre para que se aleje de Dios, para que ame a este mundo. O al contrario, se usa la palabra de Dios para su beneficio, se usa la palabra de Dios para hallar gracia delante de los hombres, y no estamos de acuerdo a Dios. Este hombre, Micaías, les habla: va a venir derrota, van a quedar esparcidos, no hagan eso, no vayan a la guerra. Escúcheme. Dice el versículo 18, y el rey de Israel le dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetiza acerca de mí, sino solamente el mal. En cierto modo, Acab, creo yo, estaba siendo un poco ególatra, egocentrista tal vez, donde dice: no, es que solamente profetiza mal de mí, solamente profetiza mal de mí, cuando realmente era un propósito de Dios para guardar al pueblo de Israel, para guardar al mismo Acab. Pero Acab estaba pensando que el profeta estaba hablando en contra de él. Escúchenme, la gente con corazón de Acab, o la gente con un corazón o un espíritu jezabélico, no espera nunca recibir el consejo de Dios. Solo espera que se les hable de acuerdo a su voluntad. Estaba enojado Acab, estaba enojado el rey, le decía a Josafat: si ves, te lo dije, él no habla sino cosas malas, él solo habla cosas malas de mí. Tengamos cuidado en hablar. Tengamos cuidado en decir lo que Dios nos manda decir. Podría venir reprensión. En la Escritura encontramos muchos textos bíblicos donde Dios dice que mandará reprensión sobre aquellos que dicen que son profetas y no lo son, sobre aquellos que Dios dice que deben hablar y no hablan, sobre aquellos que deben ser atalayas y cuidar a un pueblo. Hay metas, propósitos específicos para aquellos que dicen ser profetas. Entonces no usemos el espíritu profético correcto para cosas incorrectas, o no metamos el espíritu incorrecto, jezabélico, sobre las cosas de Dios. Tengamos cuidado. Primera de Reyes 22:19. Entonces él le dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en un trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová le dijo: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno le decía de una manera y otro de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Escúcheme, Dios tiene preparada la caída de todos aquellos que andan en error, de aquellos que andan en espíritu jezabélico, de aquellos que no obedecen, de aquellos que siempre hacen su voluntad, que son rebeldes, que son soberbios. En algún momento caen. A veces la gente espera que sea inmediato, ¿no? Pasó mucho tiempo, pasaron 3 años.
Dios espera mucho tiempo, tal vez esperando que tengamos un arrepentimiento genuino, que cambiemos nuestro corazón. Dios es muy misericordioso, Dios es muy bueno y siempre quiere nuestro bien. Pero nosotros, cuando estamos lejos de Dios, cuando tenemos ese espíritu jezabélico, desobediente, de soberbio, de rebeldía, que incitamos a que la gente ame el mundo, que incitamos a que la gente sea desobediente, que incitamos a que la gente viva en sus propósitos, en sus deseos y en sus anhelos, y no conforme a la verdad, llega el momento en que Dios empieza a preparar la caída, o simplemente Dios se aleja y deja que ellos caigan solos. Pero dice que Dios estaba con el ejército de ángeles y preguntó: ¿y ahora qué haré? ¿Quién hará caer a Acab? Y dice que se levanta uno y dice una cosa, se levanta otro ángel y dice la otra, se levanta un espíritu y dice la otra, y alguien dice: ¿sabes qué? Mandemos espíritu de error en la boca de sus profetas. Si ves cómo se lleva el error, la boca del profeta. Ellos eran falsos profetas, 400 profetas que estaban hablando en contra de la voluntad de Dios o en contra del propósito de Dios. Se levanta un espíritu de mentira en contra de esos profetas, con aquellos que tienen el espíritu jezabelito o el espíritu de Acab, que están contaminados, que son rebeldes, que no viven en el propósito, que no viven conforme a la voluntad, que desechan el consejo profético y correcto que es la palabra, que desechan a los profetas como Micaías, que solamente hablaban la verdad de Dios sin temor, como los Micaías, que no se dejaban influenciar, manipular. Entonces, escúchame bien. Tú y yo debemos ser personas dependientes de la palabra de Dios, para que si alguien nos habla, sepamos discernir, meditar, entender si eso viene de parte de Dios, y si viene de parte de Dios, cómo lo voy a vivir, cómo lo voy a poner en práctica. O al contrario, si son personas que vienen de parte de Dios, analizar si las debemos desechar o hacernos a un lado, y no más bien como Acab ser contaminados por el corazón de ese espíritu jezabélico que está muy de moda en estos tiempos. Mírame, Dios tiene preparada la caída para quienes no se alinean. Dios tiene preparada la caída para aquellos que están contaminados con ese espíritu de Jezabel. El espíritu de mentira está en los profetas contaminados. Hay profetas contaminados con el espíritu de Acab. Hay profetas contaminados con el espíritu jezabélico. Y si no estamos alineados, ese espíritu de error, ese espíritu de mentira va a caer sobre esos mismos profetas, para que esos profetas lleven al error, a la caída y al castigo de otros que están lejos de Dios. Tengamos cuidado, pensemos en eso. Micaías después fue encarcelado y castigado por hablar la verdad de Dios. En Primera de Reyes 22, del 24 al 28, dice que lo apresaron, dice que lo pusieron a comer agua y pan nomás. Y a veces no entendemos que el profeta, cuando habla verdad, está expuesto. El profeta, cuando habla verdad, o cuando habla la palabra de Dios, siempre va a ser encarcelado, rechazado por otros. Y siempre promovemos, al contrario, los que tienen el espíritu jezabélico, o siempre promovemos a los profetas que tienen el espíritu de error. Está de moda ahorita las escuelas proféticas en muchas partes del mundo, pero no le enseñan a la gente intimidad, no le enseñan a la gente conocimiento de Dios, no le enseñan a la gente cómo ser obediente, cómo ser fiel. Y es preocupante muchas veces ver que muchas veces otros llevan al error por lo mismo, porque tienen ese espíritu jezabélico, ese espíritu de mentira que los va a llevar a caer. Al fin y al cabo, en el versículo 29 de Primera de Reyes 22, viene la caída de Acab. Mira lo que pasa. Acab es muerto en combate. Le dicen a Acab que van a enfrentarse a la guerra, y Acab toma la decisión de disfrazarse. Versículo 30 dice que Acab se disfraza para que nadie lo ataque, para que nadie lo mate. Él sabía en cierto modo que tal vez había una reprensión de Dios pendiente, una amenaza de Dios pendiente. Ese mismo rey de Asiria, como lo vimos en la reunión pasada, al cual Acab le había perdonado la vida, con el cual Acab había sido permisivo, ahora ese mismo rey estaba procurando matar a Acab. El caso es que Acab se disfraza para pasar desapercibido. Disfraz o máscara simboliza o significa hipocresía. Disfrazarse, mostrar otro aspecto, otra cara, eso es hipocresía. Y eso es lo que estaba haciendo acá. Y a veces nosotros somos así con Dios, porque Dios nos da una dirección, Dios nos da su palabra, Dios nos da consejo, y nosotros ponemos otra cara, nosotros fingimos, nos disfrazamos, pero de una u otra manera vendrá el castigo y la reprensión. Acab se disfraza, se va a la batalla, se esconde, pero mira lo que pasa en el versículo 31. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel.
Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente ese es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron. Muchas veces cuando nos disfrazamos, muchas veces cuando desobedecemos, muchas veces cuando no estamos en el propósito de Dios, otros llevan la culpa u otros son perjudicados. Aquí Josafat tal vez pudiera haber sido muerto o asesinado porque otros pensaban que él era el rey. Escúchame bien. ¿Qué tal si empezamos a corregir nuestros pasos, a vivir de manera correcta, nos quitamos las máscaras, nos quitamos los disfraces, empezamos a hacer las cosas como Dios nos manda, no sea que esté preparada nuestra caída? El caso es que aún estando acá disfrazado, un hombre a la suerte, dice la escritura en el versículo 34, disparó su arco, saca su flecha y dispara su arco. Y aunque Acab estaba disfrazado y aunque Acab tenía su uniforme, dice la escritura que por donde se juntan, o por donde se une el uniforme, por donde viene la costura, entró la flecha, lo hirió y Acab murió. Vino el castigo, vino la reprensión por no acercarse a Dios, por un falso arrepentimiento, vino la reprensión por no cambiar genuinamente, vino la reprensión por estar lejos de Dios, vino la reprensión por ser idólatra, vino la reprensión por no vivir conforme a los parámetros, vino la reprensión por haber perseguido a otros injustamente, por haber expuesto al pueblo, vino la reprensión por estar lejos de Dios, vino la reprensión por la desobediencia. Acab muere. Y dice el versículo 35 que su sangre corría por el fondo, por el carro donde había caído. Y el versículo 38 se cumple lo que Dios ya había dicho en el versículo 19 de Primera de Reyes 21. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y dice, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Dios había hablado. Es triste que a veces Dios nos habla, es triste que Dios quiere que vivamos conforme a su palabra y hacemos nuestra voluntad, es triste que Dios quiere que siempre nos acerquemos a Él. Pero cuando no es así, es triste que viene la reprensión y el castigo. Yo pienso que Dios en su infinito amor se duele que Él nos abra los brazos para que nos acerquemos, corrijamos nuestros pasos, corrijamos nuestra manera de vivir. Pero lo que Dios dice de nuestro castigo en algún momento se cumplirá por ser desobedientes, por ser infieles, por no hacer las cosas de manera correcta, por no vivir conforme a su propósito. Lo que Dios le había dicho en Primera de Reyes 21:19, como Dios había dicho, se cumplió. Aunque aparentemente Acab se había arrepentido, aunque aparentemente Dios ya había dicho que no lo iba a castigar, conforme Dios dijo que iba a pasar, así sucedió. Los perros lamieron su sangre, las rameras se lavaban ahí, conforme Dios le dijo, así fue. Tengamos cuidado. Yo me examino cada día, no soy perfecto, pero cada día le digo, Señor, ayúdame a corregir mi manera de vivir, mi manera de hablar, mi manera de mirar, mi manera de pensar. Ayúdame a hablar lo que tú quieres que yo hable, ayúdame a callar cuando tú me dices que calle. Hace un tiempo, hace muchos años atrás, estoy hablándole hace 12 y 14 años atrás, no me acuerdo bien, una vez el Señor me dijo así, tú eres profeta, y yo le dije, Señor, tú lo dices, yo no sé. Me dice, ¿tú ves cosas? Y yo le dije, sí, Señor, yo veo cosas. Me dice, ¿yo te muestro cosas? Y le digo, sí, Señor, tú me muestras cosas. Me dice Dios, ¿y el diablo también te muestra cosas? Le digo, sí, Señor, yo a veces el diablo me muestra cosas. Y Dios me dice, sí, pero esta boca es mía. ¿Quién te da permiso de hablar? A veces usamos nuestra boca de manera incorrecta, aunque nosotros veamos o discernamos. O a veces porque Dios nos muestra, o a veces el mismo diablo nos muestra cosas para llevarnos al error, como pasó en este caso. Pero la pregunta es, si somos hijos de Dios, o los que dicen ser profetas, si esta boca es de Dios, ¿a quién le pedimos permiso para hablar? Tengamos cuidado, seamos prudentes, seamos sabios, seamos celosos, hablemos lo que Dios nos manda hablar, hagamos lo que es correcto delante de Dios. Estamos en contra de ese espíritu jezabelico que nos lleva a la desobediencia. Estamos en contra de ese espíritu jezabelico que confunde y lleva a otros al error. Estamos en contra de ese espíritu jezabelico que a veces nos envuelve y nosotros no somos conscientes, no nos damos cuenta. Lo más triste, mira lo que dice acá. Primera de Reyes 22:39. Y el resto de los hechos de Acab, y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. ¿Sabes qué? Tal vez como hijos de Dios, como líderes, como siervos, como cabezas de nación, como cabezas de iglesia, etcétera, como la autoridad que tengamos, hacemos muchas cosas buenas. Pero cuando
caemos en desobediencia, cuando estamos lejos de Dios, muchas veces esas cosas buenas que hagamos no se nos tienen en cuenta. Dice que todas esas cosas buenas que hizo Acab no están escritos en el libro de las crónicas. O sea, no están escritos en la palabra. Muchas veces pretendemos que nuestras cosas buenas tapan las cosas malas que hacemos. No, muchas veces no. Dios no tiene en cuenta cuando somos desobedientes. Dios no tiene en cuenta cuando estamos alejados de la verdad. Entonces, empecemos a corregir nuestra vida. Tal vez lo bueno que hagamos no tendrá sentido. El propósito para Dios es terminar bien, la vida eterna. El propósito para Dios es que lo honremos y que lo glorifiquemos. Pero a veces muchas personas empiezan bien y terminan mal, porque se tuercen, porque se dejan influenciar, manipular, contaminar, porque se dejan llevar por el espíritu que se mueve en este mundo, el espíritu jezabélico que actúa en algunas personas, aún en mi propio cónyuge, que fue la que contaminó acá. O a veces, como acá decimos ser reyes, líderes o cabezas de nación o cabezas de iglesia, o tenemos autoridad, pero estamos influenciados, manipulados y contaminados de ese espíritu jezabélico y llevamos a otros al error. Ese es el mensaje para el día de hoy. Volvámonos a Dios. De nada le sirvió a Acab su falso arrepentimiento. Si tú no te cambias de verdad, si no tienes una transformación genuina, si no vives conforme a la palabra, o al contrario, si solamente temporalmente cambias, de nada te va a servir. De nada nos va a servir. Dios tiene misericordia. Dios no quiere que nadie perezca, dice la Escritura. Dios quiere que todos se vuelvan a Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, te lo repito. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Pero si tenemos un falso arrepentimiento, es un arrepentimiento temporal, créame que a futuro el castigo, la reprensión tal vez nos pudiera alcanzar. Muchos hombres de Dios empezaron bien. David, mira cómo terminó, solo, con frío. Mira cómo terminó Sansón, avergonzado. Mira cómo terminó Saúl, aunque fue profeta. En un tiempo fue profeta, fue profético. Se suicidó. Y etcétera. Pudiéramos hablar de muchos ejemplos más. Porque muchos empiezan bien y terminan mal. Porque no viven conforme a la palabra, no son dependientes de la palabra, no aman la intimidad con Dios. Nuestro arrepentimiento debe ser genuino, no debe ser fingido, no debemos disfrazarnos de arrepentimiento. Y debemos cuidarnos de no contaminarnos con el espíritu jezabélico. Ese es el mensaje para el día de hoy. Aquí te saludo desde Bogotá, Colombia. No sé desde dónde nos vean. Comparte este mensaje con otros. Aprendamos cada día a depender de Dios, a buscar de Dios, a conocer su palabra. Conoce la palabra de Dios acerca de Dios. Cuídate tus ojos, cuídate tus oídos de ese espíritu jezabélico del ambiente que se vive, que nos lleva al error, que nos lleva a vivir lejos de Dios. Cuidémonos de aquellos profetas que solamente hablan a nuestro corazón para satisfacer nuestros deseos y que nos alejan de Dios. Cuidado con ese espíritu jezabélico que está contaminando a muchos y que está alejando a muchos de Dios. Cuidado si tal vez eres de aquellos que tienes un arrepentimiento temporal, que tienes un arrepentimiento fingido y no se vuelve a Dios con todo su corazón. En algún momento Dios no quiera, el castigo, la reprensión de Dios pudiera alcanzarnos. Dice la palabra que el padre que ama a su hijo lo reprende, y si somos hijos de Dios en algún momento tendrá que corregirnos por andar mal, por vivir lejos, por vivir a nuestra manera. Hoy oro por tu vida, que Dios te guarde, que Dios te cuide. Hoy oro por tu vida, que Dios te bendiga, te bendiga, te bendiga. Hoy oro por tu vida, que Dios te dé sabiduría, entendimiento. Hoy oro por tu vida, que Dios abra tus sentidos y tu discernimiento para que sepas ver y conocer lo que Dios tiene para tu vida. Hoy le pido al Señor que aleje de tu vida todo espíritu jezabélico. Hoy le pido a Dios que quite de tu vida todo aquello que te alejó del propósito de Dios, algo que entró en tu vista, en tus oídos, en tu corazón, que te alejó del propósito de Dios. Hoy yo creo por la palabra que Dios te pone en su propósito. Y yo creo por la palabra que Dios te direcciona para que corrijamos nuestros caminos. Hoy yo creo por la palabra que tenemos un arrepentimiento genuino. Hoy yo creo por la palabra que nos alejamos de todo espíritu jezabélico que nos alejó del propósito de Dios y que empezamos a caminar con celo, con fidelidad. Hoy yo creo por la palabra que si somos fieles y Él es justo y fiel para perdonarnos, asimismo Él mismo nos va a direccionar y nos va a bendecir. Oro que Dios te bendiga, te bendiga, te bendiga, te bendiga, que la gracia, el poder y el favor de Dios esté para contigo, para con los de tu casa. Un saludo aquí desde Bogotá, Colombia, desde el lugar secreto. Bendiciones y bendiciones. Chao, chao.